Pues buen nuevo año a todos. Espero que habéis pasado unas buenas felices fiestas pues, con vuestras familias como nosotros. María, estamos súper felices de estar de vuelta en nuestra querida Belina con nuestra querida familia. Entonces, por lo menos mientras unas semanas más antes de que tenemos que viajar otra vez. Pero pues hoy, si yo creyera en casualidades, diría que por casualidad al empezar un nuevo año nos toca un tema muy adecuado, porque ya que no hay casualidades, volviendo a nuestro estudio de Lucas, Dios en su providencia nos ha dado un tema muy útil para empezar nuestro año. Aunque parezca contradictorio, este es mi deseo y mi propósito para este año 2023, y es que temamos para que no temamos. Sé que es un poco bastante poco usual, pero vamos a mirar nuestro texto de hoy para ver lo que quiere decir con esto, de que temamos para que no temamos. Así que si queréis abrir vuestras Biblias, vamos a estar de nuevo en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar en el capítulo 12, pero para coger el texto, contexto digo, un poco más, vamos a empezar leyendo desde el capítulo 11. Y vamos a leer desde 53, empezando en 53 y ya hasta el versículo 5 del siguiente capítulo. Lucas, empezando en capítulo 11, versículo 53. Dice la palabra del Señor. Cuando salió de ahí, los escribas y los fariseos comenzaron a acusarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. En esas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se verá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después estos no tienen más que nada que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Así que para empezar, vemos la escena. Los fariseos están buscando probar a Jesús más que nunca en su ministerio. Y en versículo 1, delante de una gran multitud de personas, ¿cuál es la respuesta de Cristo a esta situación? Dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y si habéis prestado atención, habréis notado que la hipocresía es una de las críticas, desde luego, de las críticas más comunes que Cristo usa para describir a los fariseos. Y la razón de esto es, sea cual sea la situación, los líderes religiosos de su tiempo, ellos solo les importaba la religión exterior, es decir, hacían todo lo que hacían, no para agradar a Dios, sino para ser vistos y reconocidos por su religiosidad. Y cuando ayunaban, por ejemplo, nos dice Cristo en Mateo 6 que desfiguraban sus rostros para mostrar a los hombres que estaban ayunando. Ahora en Lucas, ¿cuál fue la razón por la que quieren ahora pillar a Cristo? También dice es por la hipocresía. Y los fariseos están buscando ahora mantener su imagen pública a través de sus motivos secretos y su decepción. Porque ellos pensaban que mientras que nadie supiera de sus motivos secretos, no haría ningún daño. Y al final del día creían que las únicas consecuencias que había solo existían en el nivel horizontal, es decir, entre los otros humanos. Y su ídolo, se ve, era su propio estatus antes de la sociedad. Y por eso temían el ministerio de Cristo, porque ponían en peligro ese ídolo de su imagen pública. Y por eso, todo esto, ese trasfondo, vemos que lo que tememos revela lo que adoramos. Lo que tememos revela lo que idolatramos. Así que, ¿cómo responde Cristo a esta hipocresía de estos fariseos? O a lo mejor podemos preguntarlo de esta forma. ¿Cuál es la respuesta de Cristo a los que tienen su imagen pública como su identidad y ídolo? Y en este versículo 1
Continuando en versículos 2 y 3, leemos lo siguiente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Cristo dice, no, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. La respuesta de Cristo a la idolatría de nuestra propia imagen pública, esta hipocresía, primero, Cristo confronta a los discípulos y a la multitud con la realidad de la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios es todoconocedor, y que para Él, lo que es más escondido y el secreto más confidencial es tan público como si salieran todas las noticias del mundo. Es muy fácil esconder y guardar secretos, sobre todo en nuestro día. Por ejemplo, es más fácil tener acceso a la pornografía en nuestro día que enviar un mensaje de WhatsApp. Pero no, dice Cristo, no habrá nada en absoluto que no será revelado. Y un día, dice Cristo, tendremos que dar cuenta por cada pensamiento, cada pecado. Y esto también leemos en Hebreos 9:27. El autor dice, y de manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez y después de esto. Con la realidad de su omnisciencia y el juicio que vendrá, por eso dice en los siguientes versículos 4 y 5, y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de eso no tiene más nada que puedan hacer, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que, después de matar, tiene poder para arrojarlo al infierno, si os digo a ese temer. Así que después de que Cristo les recuerda de la omnisciencia de Dios, también les recuerda del poder o la autoridad de este Dios omnisciente. Me encanta como, notar como dice en versículo 4, les llama amigos míos. Y Cristo, como el mejor amigo que uno puede tener, confronta a las multitudes, llamándoles a temer a aquel que no solo lo ve todo, sino que también tiene el pleno poder y la plena autoridad de ejercer la justicia, arrojándoles al infierno. Porque al final del día, Dios no puede ser justo si no es todoconocedor y todopoderoso. Porque si no fuera todoconocedor, no podría ser justo porque no tendría en cuenta toda la información para juzgar. Y si no fuera todopoderoso, es decir, omnipotente, aunque tuviera toda la información, no habría la posibilidad de realizar justicia. Su información en ese caso sería en vano. No hay nada que pudiera hacer. Estamos siempre más expuestos, como estos fariseos, a ofender a un Dios santo que ofender al hombre. Y aunque el pago por ofender al hombre, como mucho puede ser nuestra muerte, cuanto más dice Cristo, debemos temer ofender a un Dios de una perfecta justicia, un poder eterno. ¿Cuántas veces hoy escuchamos esta frase arrogante de la gente? Solo Dios me puede juzgar. Solo Dios me puede juzgar. Y siempre que escucho esto, casi me enfada, me frustra tanto, porque quiero decir, amigo, si fueras honesto contigo mismo, sabrías que esa realidad nunca te va a justificar. Es lo último que quieres. Porque eso solo te puede condenar, si solo Dios te puede juzgar. Porque Dios te va a juzgar. Por la razón por la cual las personas pueden decir tonterías como esa, es porque no conocen el Dios que nuestro Señor nos presenta en esta mañana. Es el Dios con autoridad omnisciente. Ese es nuestro punto principal y fundamental en nuestro texto, que Dios es un Dios con una autoridad omnisciente. Y es a la luz de esa realidad, la de un Dios con una autoridad omnisciente, y como Cristo, como Dios encarnado, pero también como nuestro amigo, nos llama a temer. La manera para destacar algo, tanto en estos tiempos, no era por sobrearlo, ni poner toda en mayúscula, ni poner un montón de puntos de exclamación, sino a través de la repetición. Y de todo nuestro pasaje de hoy, Cristo subraya, es decir, repite solo una frase, lo que encontramos en versículo 5. Señor, dice, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este temed. Cuando estás confrontado por la autoridad omnisciente de Dios, santo y justo, la única reacción que podemos tener es temor. Como dice el autor de Hebreos,
horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero imagínate que después de un montón de situaciones desesperadas, por ejemplo, para usar una expresión que a mí me ayudó bastante entender este concepto, imagínate que después de un montón de situaciones desesperadas, estás impulsado a hacer lo que nunca te habrías imaginado capaz de hacer y vas a robar una gasolinera. Estás súper nervioso, pero te has convencido que esa es la única manera de seguir adelante en tu situación. Y con cuidado vas al otro lado de la caja y pones un cuchillo al pecho del cajero y justo después le pides que vacíe la caja. Y miras, justo cuando digas eso, miras y ves un guardia civil que no viste cuando entraste porque estaba en el baño. ¿Cómo describirías tus sentimientos en esa situación, en ese momento? Miedo, ¿no? Temor, porque ya está todo tirado, está todo acabado. Ahora, vamos a pausar la escena y vamos a empezar de nuevo. Ahora eres ese empleado trabajando en la gasolinera. Has trabajado todo el día y solo quieres ir a casa con tu familia. Y de repente sientes algo agudo en tu pecho, escuchas a alguien decirte que a menos que vacíes la caja, te van a matar. Pero justo después de escucharlo, miras y ves la Guardia Civil saliendo del baño. Ahora, ¿cómo describes tus emociones? Alivio, ¿no? Paz. ¿Pero por qué? ¿Acaso el hecho de aparecer en la Guardia Civil fue diferente? No, es lo mismo. Pero a uno le da paz y seguridad, pero a otro es condenación total. Ves que esta autoridad omnisciente nos lleva a un temor que nos conduce o al arrepentimiento y la salvación, y por lo tanto la paz de saber que Dios está con nosotros, pase lo que pase, y es presente, o su amenaza de justicia será ignorada por nuestro orgullo, y negamos de humillarnos ante Dios, y negamos profundizar en nuestro estado generoso ante Dios, y pasamos adelante a distraernos, por medio que sea, para callar y adormecer nuestra conciencia. Así que nuestra reacción es el arrepentimiento de la salvación, que nos da esa paz, como ver la Guardia Civil, o podemos ignorarlo y pasar nuestras vidas intentando distraernos por los medios que sean para callar y adormecer nuestra conciencia. Hasta que es demasiado tarde y hemos adormecido nuestra conciencia tanto que ni es posible pensar en Dios, pero ese día de juicio vendrá de todas formas. No hay nada que podemos hacer para pararlo. El juicio de los hombres no es nada comparado con el juicio justo de Dios. Y la paz que nos prometemos a nosotros mismos por guardar y no confesar nuestros pecados no es nada en absoluto comparado con la paz de saber que el Dios Todopoderoso nos está guardando y nos está protegiendo mejor que cualquier guardia civil. Eso es lo que dice R.C. Sproul sobre este temor. Me gusta mucho. Dice, el temor que hemos de tener hacia Dios es el temor de ofenderlo. Es un temor que nace del asombro, de reverencia y de humildad ante su majestuosidad. Sin embargo, debemos temer el poder de Dios también, temer el castigo de su mano. Pero el arrepentimiento que nace solo por el miedo de castigo no es un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento piadoso, es decir, la contrición, nace de una profunda tristeza y pena por haber violado la ley de Dios. Ese es nuestro segundo punto en esta mañana, de la reacción de esta autoridad omnisciente, o una paz eterna, una negación eterna. Porque ¿cuál es el fruto del temor que nos ha llevado no a un arrepentimiento de conveniencia, pero por solo haber sido pillados, sino una contrición de verdad, un arrepentimiento verdadero por haber escupido en la cara de Dios, que sostiene tanto nuestra vida física como nuestra vida espiritual? En nuestro siguiente versículo, en nuestro texto, vemos el fruto de ese temor cuando somos obedientes a ese llamado. Lea conmigo el versículo 6 del capítulo 12. Cristo dice, justo después de llamarnos a temer, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿No
temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. No temáis, dice Cristo. Pero no cabe destacar por la repetición, de hecho, que debemos temer. Y esa es la razón de que empecé diciendo que mi propósito para este año es temer para no temer. Vivimos, como hemos dicho en el pasado, toda la vida coram Deo, como hemos dicho en otras predicaciones, coram Deo, es decir, toda la vida en la presencia de Dios, temiéndole con una reverencia llena de gozo por la comunión que disfrutamos, temiendo ofenderle por nuestro pecado a la vez. Y cuando vivimos con ese tipo de temor, sabiendo que por la justicia que tenemos en Cristo, no hay nada que podemos hacer para perder su comunión, porque hemos sido adoptados, entonces no hay nada que tenemos que temer en esta vida entera. Si Dios es contra ti, no hay esperanza alguna, a menos que te arrepientes y creas en Él por su gracia. Pero si Dios está a favor de ti, no habrá nada en todo el universo que pueda impedir su soberano cuidado. Como dice Romanos, Pablo en Romanos, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso en este versículo nos está diciendo que si aún nosotros reconocemos el valor de los pequeños pájaros, ¿cuánto más podrá Dios reconocer el valor de sus propios hijos? Yo amo a mi mujer, pero todavía no he intentado contar los cabellos en su cabeza. Pero Dios la ama mucho más que yo y hasta puede cuidar de ella de una forma que no sería aún posible para mí. Y esta es la paz que nos da Dios cuando su autoridad omnisciente produce el fruto del arrepentimiento. Y Cristo sigue describiendo cómo manifiesta esta realidad en el versículo 8, pero justo después nos muestra la manifestación de una vida sin temer a Dios de esta forma. Seguimos leyendo el versículo 8 en nuestro texto. Y yo os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también a los ángeles de Dios. Pero el que me niega delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Cómo reconocemos a los que temen a Dios? Sus vidas desde ahora, a lo largo de toda la eternidad, cantan sus maravillas, confiesan a Cristo, tanto con el corazón como la lengua y las manos. Y lo increíble de esto es que Cristo me va a confesar a mí en mi tribunal celestial. Si estoy en Cristo por la gracia, a través de la fe, entonces cuando mi día de juicio viene, sea hoy, mañana o en 50 años, estoy delante de un Dios altísimo, quien es perfectamente santo. Todos mis pecados serán revelados como dice Cristo, así como las cosas más vergonzosas. Y veré a Cristo que ha pagado mi deuda eterna, mi deuda eterna, por medio de su sangre justa. Y Él me dirá, vive, es mío, yo soy su justicia. Pero ¿qué de aquellos que no se habrán rendido a los pies de Cristo, confesándole? Serán negados tanto como ellos le negaron a Él. Y pasarán toda la eternidad pagando su deuda eterna. No sé si habéis escuchado cómo los esquimales cazan los lobos, por ejemplo, pero lo he escuchado como una ilustración muy frecuente y útil para hablar de la manera que nos afecta el pecado. Porque para cazar lobos, en esas temperaturas muy extremadamente frías, como donde viven los esquimales, la única cosa que tienes que hacer es cubrir un cuchillo de sangre de animal y congelarlo así, dejarlo en la nieve, y una vez que el lobo empieza a oler la sangre, empieza a lamer la sangre congelada, y cuando empieza a lamer la sangre congelada, su lengua quedará totalmente dormida, y sin que el lobo sepa, se corta la lengua por el cuchillo y muere desangrado. Y aunque es una ilustración bastante gráfica, nos ilustra muy bien la manera en que nuestro pecado poco a poco deja nuestras conciencias dormidas, como ese hielo, hasta que no hay vuelta atrás. Y eso es lo que vemos también en el texto, de los efectos de la autoridad omnisciente de Dios. Porque hemos dicho que o le tememos y por el Espíritu nos lleva a la vida eterna, o lo ignoramos para nuestra propia destrucción.
Pero Cristo también nos da frutos más de estos dos casos. Seguimos leyendo nuestro texto en versículo 10. Si queréis leer conmigo, dice: y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Ahora, ¿qué significa esto? Seguro que hay mucho debate sobre lo que se llama el pecado imperdonable. Pero cuando miramos el contexto de ello, tanto en este contexto, pero sobre todo en Mateo, vemos que blasfemar contra el Espíritu Santo equivale a atribuir las obras del Espíritu Santo a fuerzas satánicas. Es lo que vemos en Mateo 12, de hecho, justo después de acusar a Cristo de obrar por el poder de Satanás, Cristo da esta advertencia. Pero en nuestro contexto, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿qué significa para nosotros? Vemos que al ser confrontados por la advertencia de Cristo sobre la autoridad omnisciente de Dios, esas personas que le rechazan a Él y también son capaces de blasfemar la única persona divina que les puede traer arrepentimiento, es decir, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esas personas, como los lobos cazados por los esquimales, han lamido el cuchillo tanto que ya no son capaces de arrepentirse, sino que son como Esaú. Como dice Hebreos 12, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Pero en el caso de los que sí que temen a Dios, que es todo conocedor, todopoderoso, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo en sus vidas? Si los que temen a Dios, por ejemplo, blasfeman al Espíritu Santo, son capaces de hacerlo, podemos también concluir que los que sí que le temen, los suyos que sí que temen a Dios, le honran al Espíritu Santo. Y vemos sus vidas, como dice Pablo en Filipenses 1:6, de que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el bien de Cristo Jesús. Es decir, en nuestro último punto sobre la autoridad omnisciente de Dios, o estamos condenados o estamos sellados. Pero como veremos, el Espíritu de Dios no solo nos sella, nos protege, dejándonos incapaces de blasfemar, sino que también nos guía en medio de la persecución. Seguimos leyendo en versículo 11 de capítulo 12, que dice: y cuando os llevan a las sinagogas y ante los gobernantes, las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia, o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. En nuestros tiempos sabemos que el Espíritu ya, como dice Hebreos 12, ha hablado por su Hijo, por los apóstoles, y sigue hablando su iglesia por su palabra escrita. Su presencia no nos da la excusa de no estudiar su palabra pensando que Él va a recompensar nuestra pereza por poner palabras en nuestra mente en el momento adecuado, sino que al meditar en su palabra, Él nos guiará a través de cada circunstancia para ser testigos fieles a Cristo. Porque sigue siendo el mismo Dios que tiene nuestros cabellos contados. De hecho, en Romanos, Pablo nos dice lo siguiente del Espíritu Santo: dice: y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esta es la promesa, que los que son sellados en Cristo, quienes viven sus vidas en el reverente temor de Dios, con nada más que temer, porque lo peor que les puede pasar es lo mejor para ellos, ya que Dios está ordenándolo todo para su bien. Así que para finalizar aquí, vamos a repasar nuestros puntos para ver si podemos entenderlo desde arriba para abajo. Hemos visto que a Cristo confrontando la hipocresía de los fariseos, advirtiéndonos como un buen amigo de su gran autoridad omnisciente, y que un día tendremos que rendir cuentas por absolutamente todo lo que hagamos y cada ídolo que hemos escondido en nuestros corazones. Y esto causa dos reacciones. La primera es para los que
por su gracia, le obedecen, de temerle, y tendrán las siguientes características. Tendrán la paz, que no tienen que temer por absolutamente nada, y que Dios ha prometido todo para su bien. Vivirán sus vidas confesando a Cristo con el gozo de saber que Él también les confesará y no contará sus pecados contra ellos, porque Cristo ya lo habrá pagado todo en la cruz. Y 3, honrarán al Espíritu de Dios y son para siempre sellados por Él, guiados por Él a través de toda su vida. Pero la segunda reacción de la autoridad omnisciente de Dios es lo siguiente, que ignoran la autoridad totalmente. Como dice en Romanos, Pablo dice que se restringen esa verdad. Y por eso también hay 3 cosas distintas que les tienen de fruto de eso, que tendrán una condenación completa y eterna por cada cosa que habrá hecho, sea en público o en privado, que en sus vidas niegan confesar a Cristo, sino que temen más a los hombres, por lo tanto serán negados por Cristo mismo. Y entonces su negación les deja vulnerables de blasfemar al único que les puede regalar el arrepentimiento verdadero. Así que para este año no pensemos ni por un momento lo siguiente, que pues ya está, yo soy cristiano, yo he dicho esa oración, no me he dejado nada sin relajarme y juzgar a los otros. Como pensaban, por ejemplo, los fariseos, ¿no? El llamado de temer a Dios no es solo para los no creyentes. Si me dices que eres creyente, pero tu vida no da frutos de ese temor de ofender al Dios que te dio tanto la vida física como espiritual, mientras que estabas escupiéndole en la cara, ¿tú crees de verdad que estás confiando en Él para la salvación? Pero el propósito de nuestras vidas es de conocer cada día mejor al Dios de eterna gloria y a su Hijo que envió para revelarse a nosotros. Y por eso debe ser un creciente y bendita temor y reverencia en nuestras vidas, día tras día. Y cada año habremos conocido más de este Dios y tendremos aún más razones para temerle y seguiremos confiando en sus promesas aún más. Por lo tanto, si estás aquí y tienes el corazón frío, cuando piensas en Cristo es que todo te da absolutamente igual. Te ruego que le pidas que te dé ese temor antes de que sea demasiado tarde. Y un día rendiremos todos cuentas por todo lo que habremos pensado y hecho. O Cristo será el primero en librarnos y librarte a ti por temerle y arrepentirte de sus pecados, o será el primero en condenarte por rechazar la oferta que te dio el 8 de enero de 2023. Si estás aquí y estás luchando con la ansiedad, vuelve a los brazos de tu Padre en oración que tiene todos tus cabellos contados, como hemos leído hoy. Vuelve a Él en oración y quédate hasta que te devuelve, como dice David, te devuelve el gozo de tu salvación. Hoy es el día de salvación y hoy es el día de volver al temor de Dios para que no temamos nunca más. Señor, gracias por tu palabra. Señor, no es algo siempre bonito pensar que tú eres quien eres, tú eres soberano y tú eres omnisciente. Has visto todas nuestras vidas y en el momento que moriste en la cruz en tu Hijo, tú sabías lo que estabas comprando, Señor. Y que cada obra buena que habríamos hecho es como trapos en inmundicia, Señor. Pero a pesar de todo eso, Señor, tú nos has dado esta mañana, Señor, para volver a ti. Y este año, como para ensayar las nuevas misericordias que tú nos has dado en Cristo. De una nueva vida que nos has dado en Cristo. Pedimos que hagamos caso a ese llamado, cada uno aquí, incluyéndome a mí mismo, de temerte de una forma que produce vida, produce gozo, produce una reverencia de respetarte a ti y tu palabra. Y que no haya nada que tú no vas a ver, Señor. Así que pedimos que no haya ninguna aquí, Señor, que sigue limando al cuchillo del pecado. Y que hoy
todos nosotros aquí podamos volver al temor, el bendito temor de nuestro Padre, de ofender el Padre que nos ama tanto, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga la vida eterna. Gracias, Padre, por tu palabra de hoy. Pido que sigue sembrando nuestros corazones a través de este año y a través de esta semana. Y gracias por esta familia. Pedimos que bendiciones para glorificarte a ti en esta año, Señor, no a nosotros. No a nosotros, Señor, la gloria, no a nosotros, sino a ti y solamente a ti. Pedimos todas esas cosas en el nombre en confesamos, sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.